Perdón, empecé muy rápido. ¿Empiezo de nuevo? Bueno, buenas tardes de nuevo. Presento a Sebastián. Sebastián realizó su tesis de licenciatura y doctorado en Ciencias Físicas en el Departamento de Física de la Facultad de la UBA, de la Facultad nuestra de la UBA, en 2003 y en 2008 respectivamente, y el doctorado lo hizo con una beca de CONICET acá en el IAFE. Después se fue a hacer varias estancias postdoctorales, ambas en Alemania, ¿no? Una en el Max Planck y la otra en el Leibniz Institute for Astrophysics en Potsdam, en Berlín. Y en 2007 volvió al país y se incorporó a la carrera de investigador científico y tecnológico con lugar de trabajo acá en el IAFE. Así que bueno, muchas gracias, Sebastián. Dale, 2017. En 2017. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de la charla de hoy era contarles un poquito algunas de las líneas de investigación que estamos llevando adelante en nuestro grupo, en particular en relación con el problema de la formación de estructuras, ¿sí? Y en particular, obviamente, con la formación de galaxias, de grupos de galaxias y de cúmulos de galaxias. Bueno, entonces permítanme empezar con una breve introducción sobre el modelo cosmológico. Sabemos entonces que el universo, después de la nucleosíntesis primordial, más o menos por acá, estaba formado por un plasma de fotones, bariones y electrones que estaba fuertemente acoplado y que solo únicamente cuando el universo disminuyó su temperatura fue capaz de desacoplarse el campo de radiación de la materia. Esto ocurrió aproximadamente unos 380.000 años después del Big Bang. En este momento se formaron entonces los primeros núcleos, los primeros átomos neutros, ¿sí? Y se liberó la radiación cósmica de fondo, como les comentaba. Este proceso se llama recombinación. Bueno, ¿por qué es que estoy mencionando esto? Bueno, por dos razones fundamentales. En primer lugar, este es un observatorio cosmológico que es súper importante porque nos da un montón de información sobre cómo eran las fluctuaciones del universo primitivo, y en particular es el que determina las condiciones iniciales del problema de la formación de estructuras, ¿sí? Que es lo que nos interesa en particular a nosotros. Bueno, un poquito sobre el modelo cosmológico. El modelo cosmológico se llama Lambda-CDM, es también conocido como modelo cosmológico de concordancia, y se llama así de concordancia, bueno, porque en principio está de acuerdo con un montón de observables, ¿sí? Se ha establecido que el contenido energético actual del universo es aproximadamente un 5% de materia ordinaria, lo que podríamos llamar sector bariónico, ¿sí? En el contenido energético del universo, y en el sector oscuro lo que vamos a tener va a ser 25% de materia oscura y el resto aproximadamente un 70% de energía oscura, ¿sí? En este sentido, entonces, podemos decir que la dinámica del universo después de recombinación va a estar regida esencialmente por este sector oscuro, del cual lamentablemente no sabemos demasiado, ¿sí? Esto ocurre así porque aproximadamente entre unos 50 y unos 100.000 años después del Big Bang, que es cuando se produce la igualdad entre materia y radiación, la gravedad va a venir determinada por la materia oscura, ¿sí? Y mucho tiempo después, alrededor de 10.000 millones de años después del Big Bang, la expansión acelerada del universo va a estar determinada por la energía oscura, ¿sí? Bueno, en este marco es en el que se produce la formación de estructura del universo. Inicialmente, entonces, el campo de densidad era muy homogéneo, ¿sí? Y se produce una amplificación gravitacional de estas perturbaciones en este campo de densidad inicial y las estructuras comienzan a crecer. La materia entonces se va a organizar en esta llamada Cosmic Web, seguramente escucharon hablar, o red cósmica, que es una red de filamentos y sábanas interconectados que está determinado por la distribución de galaxias. Bueno, en este modelo entonces la formación de estructuras procede de manera jerárquica, es decir, que los sistemas más pequeños se producen como resultado de la acreción y fusión de sistemas menores, ¿sí? Y en este contexto entonces las simulaciones cosmológicas van a ser necesarias, van a ser súper necesarias para describir el crecimiento no lineal de la estructura. Obviamente analíticamente uno no lo puede resolver, uno típicamente hace aproximaciones lineales, pero cuando queremos ir más allá necesitamos de las simulaciones cosmológicas. La física bariónica, ese 5% que les conté, que está de alguna manera montado sobre este esqueleto de materia oscura, agrega un factor adicional de complejidad al problema. Si bien es el 5%, simular la parte bariónica es muy complejo. Simular la parte oscura, si bien no sabemos prácticamente nada, no es tan complejo. Bueno, entonces, un poquito sobre la física de formación de galaxias. Una suerte de receta de cómo formar una galaxia. En primero lo que necesitamos es un colapso gravitatorio de la materia sobre un halo de materia oscura, ¿sí? Lo que pensamos es que estos halos de materia oscura comenzaron a formarse antes de recombinación, ¿sí? Empezaron a aumentar su masa
de manera tal de generar las semillas necesarias para que el gas después pueda colapsar sobre estos halos. Entonces, después de recombinación, el gas colapsa sobre los halos de materia oscura, ¿sí? Bueno, una vez que el gas colapsa a las regiones, al halo de materia oscura, por cuestiones de enfriamiento del gas, el gas colapsa aún más hacia las regiones más centrales y se forma un disco gaseoso, ¿sí? Por conservación de momento angular. La evolución sigue, digamos, el disco comienza a fragmentarse y se forman entonces estrellas, ¿sí? A partir de acá comienza la evolución del disco estelar, el crecimiento del disco. Bueno, obviamente la historia no termina acá porque esas estrellas van a evolucionar, van a generar explosiones de supernovas y esas explosiones de supernovas van a dar lugar a una afectación al medio interestelar y al medio circundante también. También existe la formación de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, que lo que van a hacer es generar estos AGNs, ¿sí? Núcleos galácticos activos, que también van a afectar al medio circundante. En los procesos episódicos de acreción hacia el agujero negro central, va a haber liberación de energía que va a afectar el medio circundante. Bueno, pero sabemos que las galaxias no están aisladas, sino que también se encuentran inmersas en digamos, en este mar de materia oscura y entonces van a crecer como con procesos de acreción y fusiones con otras estructuras a lo largo del tiempo. Bueno, esta información la podemos incluir acá en este diagrama, en donde vemos un poco cómo generar toda la diversidad de galaxias que nosotros conocemos, en particular la formación jerárquica junto con distintos efectos ambientales, ¿sí? Y procesos internos de las galaxias van a dar lugar a toda la diversidad de galaxias que nosotros conocemos hoy en día, con sus propiedades características, las distintas morfologías, las masas, los colores, la metalicidad, etc. ¿Cómo? Ok, bueno, no sé si hace falta, pero por las dudas. Bueno, en este sentido, digamos, las galaxias pueden ser caracterizadas con todas estas propiedades, pero sabemos que la morfología de las galaxias es digamos, la caracterización típica, ¿sí? En este sentido, ya Hubble hace poco menos de un siglo había propuesto su clasificación de galaxias. Él lo que pensaba en ese momento es que digamos, diagrama procedía de izquierda a derecha, es decir, que la evolución era de galaxias elípticas a galaxias espirales. Hoy en día sabemos que eso no es así, que el principal mecanismo de formación de galaxias elípticas en realidad procede en el sentido opuesto, es decir, de derecha a izquierda, y que como resultado de la fusión de galaxias espirales, entonces uno obtiene galaxias elípticas. Obviamente que esta definición tiene subclases, ¿sí? Distintos tipos de clases, bueno, relacionadas con la electricidad, con la presencia de barras y demás, pero a grandes rasgos podemos decir que de las galaxias que son más grandes en el universo podemos separar a las elípticas y a las espirales, ¿sí? Sería con nuestra clasificación como más general, ¿sí? Bueno, estos efectos ambientales van a ser muy importantes en la vida de las galaxias porque lo que van a generar es también un efecto sobre las propiedades, ¿sí? Entonces, les cuento un poco rápido eso. Entonces tenemos acá que la formación jerárquica más los efectos ambientales van a naturalmente generar una segregación morfológica en la red cósmica, ¿sí? Esto lo podemos ver acá. Bueno, acá les estoy mostrando dos simulaciones que en su momento fueron bastante pioneras, que fueron reconstrucciones del universo local, ¿sí? ¿En qué sentido reconstrucciones? En el sentido de que toda la estructura que observamos acá, bueno, no toda, pero gran parte de la estructura que observamos acá tiene un correlato bastante bueno con, digamos, la estructura que uno observa en el universo local, ¿sí? En esta simulación en particular, acá les estoy mostrando la distribución de gas y en esta la distribución de materia oscura y galaxias, ¿sí? Acá, por ejemplo, se puede ver distintos clústeres, cúmulos, ¿sí? Virgo, Coma, Hidra, que son, digamos, resultados de esta reconstrucción del universo local. Bueno, acá no sé si ven, en los puntitos rojos son las galaxias del catálogo TUMAS, que son las que se usaron para hacer esta reconstrucción, ¿sí? Entonces, naturalmente, viendo este mapa, uno se da cuenta de que no todas las regiones del universo son equivalentes, sino que obviamente van a depender de la propiedad de una galaxia, probablemente dependan de dónde están ubicadas en estas regiones, ¿sí? Uno puede pensar en formas más exóticas para separar este tipo de regiones, pero la más fácil es la densidad, ¿sí? O sea, sabemos que hay zonas de alta densidad y zonas de baja densidad, esencialmente, ¿sí? Entonces, uno puede parametrizar, digamos, a la red cósmica como función de la densidad, y lo que nos preguntamos en su momento fue, bueno, tratemos de medir, con esta reconstrucción, tratemos de medir cómo se distribuyen las galaxias dentro de la red cósmica, ¿sí? Entonces eso fue lo que hicimos ya hace más de 10 años en este trabajo. Lo que hicimos fue medir, por ejemplo,
el exceso de probabilidad de encontrar una dada galaxia como función de su clasificación morfológica. ¿Sí? Acá tenemos a las elípticas, lenticulares, espirales e irregulares. ¿Está bien? Y este sería como, es proporcional, es la probabilidad esencialmente de encontrar una galaxia en un dado entorno. En este entorno en particular son los cúmulos, que son todos los circulitos que estoy mostrando ahí, ¿sí? Las zonas de más alta densidad de la red cósmica. Y lo que vemos es que, bueno, que tal como esperábamos, digamos, encontramos que las galaxias elípticas en estos entornos son más probables, ¿sí?, que las galaxias espirales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si me voy al otro extremo de la clasificación? Si me voy a las zonas de baja densidad, es decir, estas regiones de acá. ¿Okay? Que son las regiones, estos son datos, digamos, medidos, no son, o sea, las regiones, digamos, están clasificadas a partir de la reconstrucción, pero los datos son datos reales, es decir, que la distribución real de las galaxias. ¿Sí? Bueno, si me voy al otro extremo, entonces, de la clasificación, me voy a las zonas de baja densidad. ¿Sí? Me voy a los voids, a los vacíos, que los indico acá en negativo, ¿sí? Y vuelta a la imagen. Bueno, para los vacíos, fíjense que la tendencia cambia completamente, ¿sí? En los vacíos tengo entonces que es menos probable encontrar elípticas y es más probable encontrar espirales. Esto no significa que no existan elípticas o espirales en los distintos entornos, pero que hay una probabilidad mayor de encontrar. Y esencialmente esto se debe, bueno, a la acción conjunta de estos dos efectos. ¿Sí? Es una cosa bastante complicada, pero como para que tengan una idea general. Bueno, después de esta breve introducción sobre formación de galaxias, entonces les voy a empezar a contar los proyectos que les había mencionado, ¿sí? Algunos de los proyectos en los que estamos trabajando. ¿Sí? En principio voy a empezar con un proyecto que tiene que ver con el modelado de la formación estelar en simulaciones cosmológicas. Entonces empezamos. Bueno, sabemos que la formación de galaxias entonces demanda la descripción de muchos procesos físicos en un amplio rango dinámico. En particular, las simulaciones zoom-in típicas con las que trabajamos van de escalas de entre los 10, 100 parsecs hasta decenas de megaparsecs, y esto entonces nos obliga a nosotros, digamos, a utilizar modelos subgrilla o subresolución para describir procesos físicos que no podemos resolver en la simulación, como por ejemplo la formación estelar. Si la formación estelar nosotros no la podemos resolver en la simulación. No hay formación de estrellas reales en las simulaciones cosmológicas. Lo que uno hace es de alguna manera poner una receta. ¿Sí? Es un modelo subgrilla que actúa por debajo de la resolución. Bueno, lo que se hace normalmente en simulaciones cosmológicas es utilizar una formación estelar que está motivada observacionalmente por la ley de Kennicat. No sé si la escucharon hablar, pero la ley de Kennicat básicamente es esto que ven acá. ¿Sí? Dice que la tasa de formación estelar, la densidad de tasa de formación estelar es proporcional a la densidad de gas, ¿sí?, superficial de las galaxias. Hay una correlación muy clara. Entonces lo que se suele hacer utilizando eso es escribir relaciones de este tipo, ¿sí?, donde uno relaciona la tasa de formación estelar con la densidad de gas, dividido en un tiempo característico, mediadas con una suerte de eficiencia de formación estelar. ¿Está bien? Y de esa manera entonces uno forma estrellas en la simulación. Ahora, resulta que este parámetro de eficiencia de formación estelar es un parámetro que es un parámetro libre, en principio. ¿Sí? Uno lo tiene que poner a mano para obtener resultados razonables en la simulación. ¿Sí? Típicamente varía entre 1 y 10%, depende de la resolución, depende de la simulación, etc. Pero bueno, en este caso nosotros queríamos ver si podíamos desarrollar un modelo que vaya un paso más allá, porque sabemos que las estrellas se van a formar en nubes moleculares, ¿sí? Se forman en nubes moleculares y además sabemos también que existe una relación estrecha entre la tasa de formación estelar y la densidad de gas molecular, ¿sí? Como por ejemplo se puede observar acá en esta figura, ¿sí? Y mejor en esa figura de allá. Esta es una galaxia, bueno, particular, NGC 6946, con, digamos, 4 componentes distintas, ¿sí? Tengo el gas neutro, que está, digamos, trazado con la línea H1, el gas molecular, que está trazado con la línea de monóxido de carbono, la formación estelar, trazada con la línea de H-alfa, y el polvo, ¿sí?, en el infrarrojo. ¿Okay? Entonces, bueno, claramente salta a la vista que la correlación es mejor en este caso, ¿no? La molecular con la star formation sigue mucho mejor. Y también pasa lo mismo con el caso del polvo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué ocurre eso con el caso del polvo? Bueno, esencialmente porque sabemos que en el caso de la molécula más abundante, que es el hidrógeno molecular se forma en la superficie de los granos de polvo. ¿Sí? El polvo es necesario, actúa como un catalizador para la formación de hidrógeno molecular. Si no tenemos polvo, prácticamente no hay formación de hidrógeno molecular. En el caso de otras moléculas, como por ejemplo el monóxido de carbono, el polvo en ese caso hace las veces más de un escudo protector, ¿sí?, del campo de radiación externo. Pero en cualquier caso siempre encontramos esta relación entre moléculas y polvo, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta información, sabiendo que existe esta relación estrecha entre la tasa de formación estelar, el polvo, y las moléculas, nos propusimos desarrollar un modelo
más detallado para implementar en las simulaciones, que puede resumirse en este diagramita de acá, que básicamente lo que me muestra es cómo es el intercambio entre fases para el hidrógeno. Tengo el hidrógeno ionizado, el neutro y el molecular, ¿sí? A través de distintos procesos, recombinación, condensación, disociación, etc. Lo que tengo son las distintas cantidades de material en las distintas fases. Y obviamente puedo conectar la cantidad de hidrógeno molecular con la formación de estrellas, y la formación de estrellas, bueno, va a dar lugar a explosiones de supernova que van a calentar el medio, lo van a ionizar, y todo este ciclo continúa, ¿sí? Bueno, cada uno de estos procesos va a estar relacionado con una escala temporal característica, ¿sí? Que bueno, que acá les estoy mostrando un poco cómo depende. Bueno, depende principalmente de la densidad del gas y de la metalicidad. Pero bueno, toda esta información nosotros la podemos meter en el modelo, y naturalmente, de alguna manera como más autoconsistente, en cada región tengo la formación de estrellas basada en hidrógeno molecular, ¿sí? Que es más cercano a la realidad. Bueno, este trabajo está hecho en el marco del doctorado de Ezequiel Lozano, el licenciado Ezequiel Lozano. Recientemente publicó su primer trabajo, así que bueno. Bueno, la idea ahora es, creo que era, a ver, sí, la idea ahora era mostrarles una peliculita de esto, pero no sé si va a funcionar, porque estuvimos probando y no andamos. A ver. Aquí tengo al técnico que me ayuda. ¿Cómo? Es esa, sí. ¿Cuándo empezó Ezequiel? ¿Cuándo empezó? El doctorado. Hará unos 2 años, más o menos. Sí, sí, todavía está, no terminamos. Sí, es el primer paper, digamos. Es el primer paper. ¿Pudiste ponerlo? Bueno, les voy contando por si se llega a ver la película. Si no se llega a ver la película, me la piden después y se la muestro. Esencialmente acá tengo la visión, digamos, la perspectiva de frente y la perspectiva de costado de la galaxia, ¿sí? Esta sería la densidad total de gas, la densidad molecular de gas, y esto sería la distribución de estrellas que se van formando, ¿sí? Entonces la idea era ver cómo se formaba la galaxia y ver que la densidad molecular, ¿sí? Se corresponde muy bien con la densidad estelar, que es básicamente lo que nosotros estamos planteando en el modelo, ¿no? ¿Pudiste? Parece que sí. Ahí va. Bueno, bien, bien. Por lo menos una. Bueno, entonces podemos ir viendo cómo va evolucionando, ¿sí? Se van formando moléculas, y estas moléculas dan lugar a la formación estelar, y claramente entonces la distribución, creo que hasta ahí llegó, ¿eh? La distribución molecular se corresponde muy bien con la distribución estelar, ¿sí? ¿Ven? Listo, está, déjalo ahí, ahí llegó. Sí. El primero es la densidad total de gas. La densidad total de gas, ahí lo tenés, o sea, es la densidad superficial de gas, de hidrógeno molecular y de estrellas. Bueno, continuamos. Bueno, algunos resultados del modelo. Lo que les estoy mostrando acá es la tasa de formación estelar como función de la masa final del disco, ¿sí? Entre modelos y observaciones. Las observaciones son estas bandas de color que se ven ahí, y los modelos son los simbolitos. Y esencialmente lo que observamos es que, bueno, en primer lugar, el modelo basado en hidrógeno molecular ayuda a regular la formación estelar, retrasando su inicio, y esto produce discos estelares que son más chicos. Esto alivia ciertas tensiones que hay, que a veces se producen discos estelares muy grandes, ¿sí? Bueno, nuestro modelo, debido a que regula un poco mejor, retrasa la formación estelar, produce discos más chicos. Y el último resultado que les quería mostrar de este proyecto es este, que es a mi entender, el más interesante, que tiene que ver con la eficiencia de formación estelar, que yo les había contado al principio, ¿sí? En nuestro modelo, la eficiencia de formación estelar es algo que podemos calcular, es algo que sale del modelo naturalmente, no lo tenemos que meter nosotros. Viene de todas digamos, los tiempos característicos y todos los procesos que nosotros metimos, que tienen poca libertad porque salen, digamos, de la física. Tenemos que poner ahí en las ecuaciones. Entonces podemos calcular esta eficiencia de formación estelar. Bueno, acá lo que les estoy mostrando entonces es la distribución de eficiencia para distintos tiempos, ¿sí? Y lo primero que observamos es, bueno, es que hay un aumento de la eficiencia con la densidad y con la metalicidad. Eso se ve en esos colorcitos de ahí, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque mayor densidad implica mayor probabilidad de formar estrellas, y mayor metalicidad implica mayor probabilidad de formar polvo. Polvo implica más moléculas. ¿Está bien?
Esa es la primera cosa que sale también, digamos, es algo que sale del modelo. Y otra cosa interesante es que la eficiencia que nosotros obtenemos naturalmente del modelo es del 1% aproximadamente, ¿sí? Menos 2, depende un poquito, depende del tiempo, depende del lugar donde uno la tome, pero en general esto es lo que obtenemos y esto está en buen acuerdo con resultados de nubes moleculares gigantes y simulaciones del medio interestelar turbulentos que realmente hacen estas simulaciones resolviendo las escalas, ¿sí? Nosotros estamos resolviendo este sistemita cerrado de ecuaciones que nos da idea de todas las fases. ¿Está bien? Sí. Una pregunta, dos preguntas. ¿Te insume mucho tiempo el poner que pongan su resolvedor? Insume tiempo, sí. Insume tiempo. Y lo están resolviendo ustedes, no usan, porque hay algunos solvers de termodinámicos. ¿Esto lo plantearon ustedes, lo resolvieron ustedes? Sí, pero digamos, con paquetes para resolver ecuaciones diferenciales. Claro. Sí, pero Claro. hay algunos específicamente para termodinámica. No, esto es resolver las ecuaciones, básicamente. Bueno. Perdón, dejamos las preguntas para final porque tengo que sacar el micrófono. Ok. Bueno, esto era básicamente todo lo que les quería contar de este proyecto, así que pasamos al siguiente. Bueno, el siguiente proyecto tiene que ver con la formación de componentes galácticas en un contexto cosmológico. ¿En qué sentido? Yo les acabo de mostrar recién formación estelar en una sola galaxia, ¿sí? Pero bueno, las galaxias, como vimos en la introducción, evolucionan en un contexto cosmológico, acretan material, chocan con otras galaxias. Cada una tiene una historia de evolución característica. Así que la idea entonces es estudiar cómo se forman las componentes galácticas utilizando simulaciones que, digamos, que tengan en cuenta esa componente cosmológica. Bueno, y esto es lo que hicimos en el marco del doctorado del licenciado Federico Isa, ¿sí? Que se ocupó de estudiar entonces, en primer lugar, la acreción cosmológica de gas en galaxias similares a la Vía Láctea. Lo hicimos utilizando 30 galaxias simuladas del proyecto Auriga, que son galaxias similares a la Vía Láctea, que están relativamente aisladas al final de la simulación, que las pueden ver acá. ¿Sí? Estos son los discos estelares, vemos la proyección de frente y de costado para cada una de las galaxias. ¿Sí? Entonces la idea era estudiar cuál era la acreción cosmológica de gas en el disco de las galaxias, a medida que el disco va creciendo. Para eso entonces lo que hicimos fue medir ese crecimiento, esto lo calculamos nosotros, cuál es el crecimiento del disco como función del tiempo. Esto es un ejemplo para dos galaxias en particular, donde tenemos por ejemplo el radio y la altura del disco. ¿Sí? Estas son regiones relativamente grandes como para tener en cuenta toda la región del disco. ¿Sí? Bueno, teniendo esa información entonces, podemos calcular, digamos, esa cantidad para toda la muestra, calculando las tasas de acreción gaseosa en la región del disco. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, y lo que obtuvimos es esto. Esto muestra acá la acreción neta del gas como función del tiempo para las 30 galaxias, y esencialmente lo que observamos es que de todo este lío hay esencialmente dos comportamientos principales. Toda la muestra tiene patrones de acreción similares, pero podemos identificar dos componentes principales a tiempos tardíos. Galaxias que tienen una acreción que es más decreciente y otras que tienen una acreción que es más creciente, constante o creciente. ¿Sí? Si entonces separamos estas galaxias en dos muestras y hacemos, digamos, el valor medio, obtenemos algo por el estilo, ¿sí? Obtenemos esto, entonces se ve claramente el comportamiento decreciente de la muestra y el comportamiento creciente de la muestra. Bueno, en el primer caso lo que estamos observando acá son discos galácticos que son estables durante los últimos 8 gigaños, 8.000 millones de años, con perturbaciones que son poco importantes para reyes menores que 1. ¿Sí? Esencialmente lo que observamos son discos que crecen de manera bastante tranquila. ¿Sí? Y la mayoría de las galaxias en la muestra son de este tipo. ¿Ok? Y en el otro caso, lo que observamos es, bueno, lo contrario. Galaxias que tienen fusiones e interacciones significativas para reyes menores que 1, con destrucción parcial o total de los discos. En este caso, los discos se ven muy afectados para reyes menores que 1. Bueno, dado que nosotros estamos interesados en estudiar galaxias tipo Vía Láctea, entonces nos va a interesar este primer grupo de galaxias. Y esto, digamos, va en línea con distintos resultados, ¿sí? Distintos trabajos que se han hecho, en donde se ha establecido, o se cree, mejor dicho, que el disco de la galaxia, el disco de nuestra galaxia, se formó también durante un periodo de tiempo largo, varios gigaños, 8, 7, 9, ¿sí? Un tiempo largo donde hay pocas perturbaciones importantes. O sea, obviamente va a haber satélites, va a haber fusiones, pero pocas importantes, ¿sí? Bueno, entonces, como dije, nos interesa el primer grupo. Bueno, y para este primer grupo de galaxias lo que hicimos fue estudiar, nos enfocamos en este grupo y estudiamos cómo se forman las distintas componentes galácticas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, para una de las galaxias de la muestra, acá les estoy mostrando el gas acretado como función del tiempo, ¿sí?
Y los distintos colores lo que muestran son distintos radios, ¿sí? Distintas distancias del centro de la galaxia. Lo que observamos en principio se puede separar en dos grandes fases, si se quiere, que es una fase más temprana, bastante violenta, donde hay una acreción muy temprana y muy violenta, que dura unos pocos gigaños, en donde se forman las componentes esféricas de la galaxia. En particular el bulbo de la galaxia, es como el primer colapso, ahí se forma el bulbo de la galaxia. ¿Está bien? Y luego, a lo largo del tiempo, lo que observamos es que se forma el disco, ¿sí? De manera sostenida, de manera más tranquila, que es un poco lo que teníamos de la muestra original. Sí, pero no de cualquier manera, crece de adentro hacia afuera. Es una forma muy característica de crecimiento de los discos. Y esto lo podemos ver claramente acá en el color coding, porque vemos que efectivamente las galaxias, perdón, los discos, las zonas más externas del disco tienden a acretar material a tiempos más tardíos. Y las zonas más internas del disco tienden a acretar material a tiempos más tempranos. Es decir, que el disco va creciendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y así es como pensamos que se forma el disco de la galaxia. Bueno, de alguna manera entonces podemos pensar a orden cero que tenemos como dos grandes episodios. Un episodio inicial donde se forma el bulbo y otro episodio, entre comillas, más tranquilo donde se forma el disco, ¿sí? Entonces, dada esta situación, uno podría pensar que entonces las distintas componentes tienen que tener distintas propiedades. Y efectivamente eso es así para las galaxias observadas. Observamos que las galaxias espirales tienen componentes bien diferenciadas en cuanto a distribución y población estelar, ¿sí? En particular hay dos tipos grandes de poblaciones estelares, las estrellas de población 1 y las de población 2. Las de población 1 son jóvenes y ricas en metales, es decir, elementos más pesados que el helio en astronomía, ¿sí? Y las de población 2 son viejas y metal poor, es decir, con poca metalicidad. Bueno, el disco principalmente tiene estrella de población 1, el bulbo una mezcla, ¿sí? Y también está el halo estelar, que lo menciono ahora, que es otra de las componentes de las galaxias, ¿sí? Básicamente una galaxia tiene un bulbo, ¿sí? Tiene un disco que se puede separar en dos partes, el disco fino y el disco grueso. El fino básicamente son órbitas más ordenadas, ahora lo voy a contar. El disco grueso tiene órbitas más dinámicamente calientes, lo que lo hace entonces un poquito más grueso, por eso se llama disco grueso. Y después tenemos el halo, que es una suerte de halo estelar que orbita la galaxia de estrellas, ¿sí? Es mucho menos denso, pero son estrellas que están ahí en el halo, ¿sí? Bueno, lo importante o lo interesante de esto es que, como les decía, cada una de estas poblaciones van a tener órbitas características. En el caso del disco, bueno, tengo órbitas muy ordenadas que van a definir el plano de la galaxia. En el caso del disco grueso, un poquito más desordenadas, ¿sí? Y en el caso del halo y el bulbo, digamos, no hay plano preferencial orbital, ¿sí? Se dice que están sostenidas por rotación, ¿sí? La diferencia entre el bulbo y el halo va a ser que el halo va a estar menos ligado a la galaxia por estar más disperso, ¿no? Básicamente. El bulbo va a estar más ligado a la galaxia. Entonces, teniendo en cuenta esta información, con Federico lo que hicimos fue estudiar esto sistemáticamente para toda la muestra, ¿sí? En particular, para una de las galaxias les estoy mostrando, separamos estas poblaciones en el espacio de energía potencial gravitatoria, circularidad de la órbita, ¿sí? Esto es para una de las galaxias al final de la simulación. Y bueno, podemos entonces de acá definir nuestras componentes, ¿sí? Porque cada componente va a tener un comportamiento característico. Por ejemplo, el disco fino tiene un momento circular que es muy cercano, un momento angular, perdón, que es muy cercano al momento circular que uno esperaría a ese radio, ¿sí? Bien ordenadito. Es toda esta región de acá. El disco grueso, bueno, va a tener un poquito más de dispersión. Luego tenemos el bulbo, que está más ligado, y el halo, que está menos ligado. ¿Bien? Obviamente uno puede jugar con estos límites un poquito, o sea, no es algo estricto, pero cualitativamente los resultados que obtenemos son similares. Entonces, bueno, ¿qué es lo que observamos? Podemos entonces agarrar estas estrellas y estudiarlas hacia atrás en el tiempo en la simulación y estudiar de dónde nacieron. ¿Está bien? Entonces, en este trabajo con Federico, bueno, estudiamos eso. Bueno, y lo que observamos es que en el caso del disco fino, para estas galaxias en particular, que son las que forman estrellas de manera muy, muy tranquila, ¿sí? Bueno, la mayoría de las estrellas, el 97%, se forman en el disco, se forman en la galaxia, ¿sí? Bueno, no viene al caso mostrar todos los porcentajes y qué sé yo, pero básicamente sí podemos mencionar el caso del halo. El caso del halo es muy extremo. En este caso, el 60% de las estrellas no se forman en la galaxia, es decir, que vienen de afuera, ¿sí?
Lo cual sugiere que esto en realidad proviene de acreción de satélites que fueron ahí cayendo en la galaxia y se fueron randomizando, ¿sí? Y típicamente más en etapas más tempranas, que es donde hubo más caos. Después la cosa se volvió un poco más tranquila. Pero igual sigue habiendo acreción más tranquila a tiempos tardíos. Bueno, y el último, digamos, la última cosa que les quería mostrar de esto tenía que ver un poco con algo que de alguna manera ya dije implícitamente, que es cuál sería la edad de las distintas componentes, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, con la relación edad-metalicidad. Esto es, bueno, la metalicidad de hierro, se llama, en función de la edad estelar. Y lo que vemos es que efectivamente entonces el bulbo y el halo, que son las componentes más viejas, en contraposición con el disco, que son componentes más jóvenes. Bueno, el disco fino está más enriquecido y tiene valores cercanos al valor solar, ¿sí? Es decir, que están bastante metalizados. En contraposición, el halo estelar es la componente menos enriquecida. Estamos hablando de un orden de magnitud menos, ¿sí? O sea, hay una diferencia importante, ¿está bien? Bueno, básicamente entonces esto era lo que les quería contar respecto a este proyecto, así que paso al siguiente. Y este tiene que ver más con la cinemática de grupos, ¿sí? En particular el grupo local de galaxias. Bueno, sabemos que las galaxias forman grupos. Yo recién les mostré la evolución cosmológica de galaxias que terminan siendo aisladas. ¿Está bien? ¿Por qué las elegimos así? Bueno, porque de esa manera podemos estudiar como de manera más idealizada la formación de un disco sin tener que tener en cuenta otras cosas. Pero sabemos que las galaxias forman grupos. En particular, galaxias tipo Vía Láctea, no sé, entre el 30 y el 50% forman grupos, una cosa así. ¿Está bien? Bueno, la Vía Láctea forma un grupo, ¿sí? Forma un grupo con la galaxia de Andrómeda. Sabemos que no está aislada, sino que forma un grupo con la galaxia de Andrómeda y son los principales miembros del llamado grupo local. ¿Está bien? Y esto se puede ver acá en esta figura de acá, que es una simulación del universo local, donde podemos ver al grupo local, el cúmulo de Virgo, que es el cúmulo de galaxias más cercano. ¿Está bien? Si hacemos zoom en el grupo local, esto es lo que veríamos, supuestamente, con nuestras simulaciones. Esta es una simulación de una de nuestras simulaciones del grupo local, en donde vemos, esta es la distribución de gas, ¿sí? Vemos a la Vía Láctea, al M31, donde se ve la Vía Láctea de frente, el M31 de costado, y vemos, digamos, satélites, ¿está bien? Que están en el grupo local. Bueno, una característica muy importante del grupo local es que las galaxias se están acercando entre sí, están cayendo hacia el baricentro del sistema. ¿Ok? Bueno, hay, digamos, evidencia de este movimiento global que proviene de la cinemática de otras galaxias en el grupo local, pero también hay evidencia a partir de gas detectado mediante líneas de absorción en los espectros de galaxias distantes. No sé si queda claro eso que acabo de decir. Bueno, básicamente voy a tratar de explicarlo ahora. ¿Qué hice? Ahí. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, sabemos que la posición del Sol va a definir un marco de referencia local, ¿sí? Que se llama LSR, especial, que es donde nosotros estamos parados, a partir del cual es posible estudiar la estadística de distintas líneas de emisión y absorción. Si uno mira en distintas direcciones, se ve emisión de material, absorción de material, ¿está bien? Y eso nos va a dar, digamos, idea de si existen o no existen ciertos elementos en el halo de la galaxia o incluso más allá del halo de la galaxia, ¿está bien? Bueno, eso es un poquito el dibujito este que estoy mostrando, donde estamos acá parados en el Sol, ¿sí? Observamos en una dirección y trazamos de alguna manera todo el material que está acá, ¿sí? Puede ser material acá cercano del halo, puede ser material más lejano, ¿está bien? Por ejemplo, observacionalmente, entonces vemos cosas de este estilo, ¿está bien? Esto sería, digamos, una absorción para un ion, esto sería una emisión para el hidrógeno, por ejemplo, ¿está bien? Bueno, entonces, esto obviamente es lo que hacen los observadores, pero nosotros lo quisimos hacer también con las simulaciones. Entonces, en el marco también del doctorado de Luis Biaus, que es otro chico, estamos estudiando la presencia de metales en el halo de las galaxias simuladas, de manera tal de poder comparar con observaciones, ¿sí? Bueno, esto que les muestro acá es simplemente a modo ilustrativo, les estoy mostrando, digamos, la distribución de distintas densidades columnares, se llaman, es básicamente cuántos átomos de estos iones voy a encontrar por centímetro cuadrado en una dada dirección del cielo, ¿sí? Estos resultados de acá es lo que obtenemos en la simulación y estos son observaciones del halo de la galaxia y de otras galaxias, ¿sí? No estamos tan lejos. Estamos más o menos en el mismo orden de magnitud. Por supuesto que las observaciones son mucho más complicadas y a veces no podemos ver cosas que están muy poco densas, ¿sí? Pero bueno, esa es un poco la idea del proyecto, ¿sí? Y como para que tengan una idea entonces de
cómo es la distribución de estos absorbers, se llaman absorbers en el cielo. Les muestro este mapa de acá, donde podemos ver desde la posición del Sol toda la distribución de emisión y absorción, ¿sí? De la que estoy hablando. En particular, emisión de H1 son todas estas cosas de acá, ¿sí? Son nubes de alta velocidad que están en el halo de la galaxia. Y después tenemos absorciones que se muestran acá con los circulitos, que nos hablan entonces de la presencia de estos elementos en el halo y afuera del halo también. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué les muestro esto? Ahora va a quedar claro. Bueno, en este trabajo, estos autores lo que hicieron fue estudiar, este es un mapa del cielo, lo negro es hidrógeno neutro, ¿sí? Y estos circulitos son líneas de absorción. ¿Está bien? Lo que hicieron estos autores fue estudiar líneas de absorción que se cree, ¿sí? Por distintos análisis, que están mapeando regiones externas del halo galáctico, es decir, que están afuera. ¿Está bien? En la dirección del baricentro, en esta dirección, que es esta dirección de acá. ¿Está bien? ¿Por qué en esa dirección? Bueno, porque en principio esa dirección podría ser una dirección privilegiada, ¿no? Porque es la dirección en la que se están acercando las dos galaxias. ¿Está bien? Bueno, lo que concluyen estos autores es que existe evidencia de un dipolo cinemático en la dirección aproximada que une las dos galaxias, a bajas y altas latitudes, y ellos postulan de que podría estar causado por el movimiento global de la Vía Láctea hacia el baricentro del grupo, ¿sí? Por eso hablaba de cinemática del grupo local. ¿Sí? O sea, este es el baricentro, sería estar mirando hacia acá, y este es el antibaricentro, que sería estar mirando hacia allá. ¿Ok? Bueno, entonces, con Luis lo que hicimos fue realizar una serie de observaciones sintéticas desde el marco de referencia local simulado para ver si podíamos probar esta hipótesis con las simulaciones, ¿sí? A ver si podíamos encontrar un dipolo, digamos, de similares características. Bueno, efectivamente encontramos algo, ¿sí? Un dipolo que este sería el antibaricentro y el baricentro, ¿sí? En la simulación. ¿Está bien? Vemos el dipolo, ¿está bien? Tiene tanto en magnitud como en dirección. Está. Ahora el punto es, ¿esto se debe a la rotación de la galaxia? ¿Se debe en parte a la rotación de la galaxia? ¿O no se debe a la rotación de la galaxia? Bueno, entonces restamos la rotación de la galaxia, ¿sí? Los circulitos acá los tienen que obviar, ¿sí? Básicamente miren el mapa de atrás y efectivamente nosotros confirmamos que desde el punto de vista de la simulación el dipolo que se ve tiene que ver con el movimiento de las dos galaxias. ¿Sí? Entonces, la rotación galáctica no es suficiente para explicar este dipolo y nuestras simulaciones sugieren que en efecto el dipolo podría ser explicado por el movimiento global de las dos galaxias, ¿sí? Así que esto en principio aporta como un poco más de credibilidad a la interpretación observacional que se suele hacer. ¿Okay? Bueno, listo. Pasamos al siguiente y último de los proyectos que les quería contar. No sé cómo voy de tiempo. 3 minutos. Bueno, voy rápido entonces, o no. Bueno, dale. Básicamente, les cuento rápido este, ¿sí? Bueno, este proyecto tiene que ver con el estado dinámico de cúmulos galácticos, ¿sí? Básicamente, estudiar un poco cómo evolucionan los cúmulos galácticos. Entonces me voy a apurar un poquito. Sabemos entonces que la red cósmica es un ente dinámico, así que evoluciona con el tiempo. Eso creo que haya quedado claro a esta altura de la charla, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá lo podemos ver en esta simulación que les mostré antes, donde vemos que el grupo local efectivamente está cayendo hacia Virgo. Sabemos que hay una componente de la velocidad que apunta hacia Virgo localmente, ¿sí? Esto está pasando, ¿ok? Bueno, obviamente pasa lo mismo para material que está más cerca del cúmulo, ¿sí? Que está cayendo hacia el centro. Bueno, entonces se va a producir acreción de material a través de estos filamentos, ¿sí? Hacia las regiones más densas de la red. Si hacemos un zoom, por ejemplo, para la distribución de gas, veríamos algo así, ¿está bien? Donde tenemos acá el clúster en el medio, tenemos los filamentos que unen al clúster con el resto de la red, y el gas viaja a través de esos filamentos y colapsa en las regiones centrales, ¿sí? Esto es de una imagen de un paper que hicimos el año pasado, y de vuelta para tener una idea de las escalas, un cúmulo masivo típico de unos megaparsecs de tamaño estaría ubicado en esta parte de acá. ¿Sí? Cuando uno ve las fotos de los cúmulos de galaxias, que ve esta cosa de acá, bueno, eso es parte de una estructura mucho mayor. ¿Está bien? Esto es la parte óptica nada más, ¿sí? Y los rayos X. Bueno, esencialmente entonces, como resultado de esta creación de materia, lo que va a ocurrir es que se forman ondas de choque que son gigantes. ¿Sí? Y este sería, digamos, una imagen que se corresponde con esta, del mismo paper, en donde vemos los números de Mach, del gas que cae y que colapsa en la red. ¿Está bien? Lo que observamos es que hay dos tipos de choques, esencialmente unos choques externos, que tienen números más grandes, choques internos,
por ejemplo este de acá, que tiene números más chicos, que tienen una naturaleza diferente, ¿sí? En principio, perdón, ¿qué hice? En principio los choques externos van a ser debidos a la creación de gas sobre la red, ¿sí? Y los internos a la fusión de grupos y cúmulos, es decir, grupos que caen por acá y que se fusionan con el halo central. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que nos dicen las simulaciones. Ahora uno podría esperar que cuando va a haber una muestra de cúmulos galácticos observe cosas así, sí o no. Bueno, efectivamente sí. Una fracción de los cúmulos galácticos que observamos muestran esta fenomenología. Estos son 3 ejemplos, ¿sí? Para 3 cúmulos, donde vemos la distribución del medio intracúmulo trazada por rayos X en azul y en radio los shocks internos que se forman en la periferia de los cúmulos, ¿sí? ¿Cómo podemos estar seguros de que efectivamente estos son fusiones? Bueno, por un lado tenemos la distribución de rayos X que está bien perturbada, ¿sí? En comparación con otros cúmulos más relajados. Pero si estudiamos la distribución óptica de las galaxias adentro del cúmulo, vemos que claramente hay 2 picos en todos los casos, ¿sí? Son 2 clústeres que están ahí que ya se atravesaron, ¿okay? Esto es una fusión de cúmulos de galaxias. Es una de las cosas más grandes que se pueden imaginar. Están generando estas cosas de acá. Bueno, ¿por qué radio? ¿Por qué radio acá? Acá es claro, ¿no? Esto tiene que ver con el medio intracúmulo, el gas está caliente, emiten rayos X. ¿Por qué radio acá? Bueno, básicamente porque en una onda de choque va a haber aceleración de partículas, en particular aceleración de electrones, que en presencia de campos magnéticos van a producir la radiación sincrotrón que observamos, ¿sí? Entonces la radiación sincrotrón va a ser el trazador de los choques. ¿Ok? Bueno, y ahora voy a tratar de ir rápido. Esto básicamente nosotros lo podemos simular. Entonces esto es el resultado de un paper del año pasado donde estudiamos la evolución de la masa del cúmulo como función del tiempo. Obviamente la masa del cúmulo va a ir creciendo, ¿sí? Pero vemos que hay momentos en donde se producen fusiones muy importantes, en donde crece de golpe. ¿Está bien? Bueno, estos son los momentos que nos interesan a nosotros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si vamos, por ejemplo, a la luminosidad en radio, ¿sí? Que es este de acá, vemos que después de cada cúmulo hay una explosión de luminosidad en radio. Básicamente porque se producen los shocks y esos shocks se iluminan, ¿ok? Con la aceleración de partículas, con lo que ya conté. ¿Está bien? Bueno, una cosa interesante es que obviamente estos choques se hacen cada vez más brillantes porque la estructura va evolucionando y todo se hace más masivo y los choques son más brillantes en función del tiempo, ¿sí? Bueno, ya casi estoy en el final, no se desesperen. Este es el último slide. O sea, bueno, acá les quería mostrar una simulación del mismo trabajo para que lo puedan ver, digamos, cómo es que lo que nosotros vimos en las observaciones es una foto. Es una foto de un momento, de acá, cuando el clúster está acá, ¿sí? O cerca del máximo, ¿sí? No sabemos dónde está exactamente porque solo tenemos una foto. Esto lo que muestra es la evolución de esta emisión en radio durante el choque, ¿sí? Aumenta abruptamente, disminuye. ¿Está bien? Bueno, pero esta es una simulación donde se puede ver la densidad de gas, el número de Mach, ¿sí? De los choques que se forman, la temperatura y la emisión en radio, ¿sí? No sé si se puede ver el video. Bueno, ahí se ve por suerte. No, hasta ahí llegamos. La computadora está muy lenta y no puede reproducir un video. Pero bueno, básicamente recién, no sé si puedes intentarlo otra vez, y ya murió. Y ya está. Claro, sigue evolucionando, pero no muestra nada. Esencialmente esto está siendo simulado en el centro del cúmulo que les mostré antes, ¿sí? El cúmulo más masivo está en el centro y viene uno que choca contra ese. ¿Ok? ¿Viste? Bueno, si no les cuento yo lo que pasa. Básicamente, es lo que ya les conté. Va a venir el cúmulo, va a chocar contra este, y acá se van a formar, acá empezaron a ver, miren acá que se forman, ahí está, ahí se forman las ondas de choque, ahí se ve claramente las ondas de choque, ¿sí? Está bien, déjalo ahí, ya está. ¿Sí? Se ven claramente las ondas de choque, se ve que las ondas de choque calientan el medio, ¿ok? Y que las ondas de choque producen esta emisión en radio que nosotros medimos. Así que bueno, listo, ya estamos. Espero que la próxima, con una buena computadora, se puedan ver las películas. Bueno, básicamente eso es todo. O sea, obviamente son fenómenos transitorios, es decir, que cuando observamos a los cúmulos, los agarramos justo en ese momento de la evolución. Por eso es que son una fracción pequeña de toda la población. ¿Está bien? Es difícil reconstruir la evolución de todos los cúmulos porque los agarramos en un momento nada más, ¿sí? Bueno, entonces,
Los dejo con las conclusiones. Las simulaciones cosmológicas son necesarias para estudiar el crecimiento de la estructura, teniendo en cuenta la evolución conjunta de materia oscura y procesos bariónicos en un contexto cosmológico. Bueno, después desarrollamos un modelo de formación estelar en simulaciones cosmológicas basado en la fase molecular del gas, que produce eficiencias de formación que son compatibles con observaciones y modelos. Es la tesis de Ezequiel Lozano. El crecimiento de discos galácticos en un contexto cosmológico implica la formación de distintas componentes en galaxias tipo Vía Láctea con propiedades bien diferenciadas. Los discos estelares crecen en etapas tardías de la formación galáctica. Es la tesis de Federico Isa. Bueno, en cuanto a la cinemática del grupo local, encontramos que efectivamente podría ser la responsable del dipolo que se observa en las velocidades de gas y galaxias en su caída hacia el baricentro. Es la tesis de Luis Biaus. Bueno, y finalmente les conté rápidamente un poquito sobre formación de cúmulos galaxias y su evolución, ¿sí? Los cúmulos galácticos muestran fenómenos transitorios de emisión no térmica, ¿sí? Con duraciones típicas que van de centenas de millones de años hasta podría ser un giga-año, depende del fade out, como resultado de la historia de fusiones. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muy buena charla, a pesar de los problemitas, pero... Gracias. Bueno, ¿preguntas? ¿Fui claro? Pregunta. Che, Sebas, creo que fueron a la segunda o tercera diapo cuando mostrabas esto de las jerarquías, ¿no? ¿El web rompió algo de eso o qué onda con las cosas que está encontrando últimamente que por ahí como ya están muy formadas desde el principio, una cosa Puedo así? decirlo de... Bueno, sí, claramente Webb está encontrando cosas que son difíciles de explicar según el modelo estándar. Está encontrando galaxias que son muy evolucionadas 200, 300 millones de años después del Big Bang. Lo cual es complejo de explicar en este tipo de... Como que el modelo jerárquico este que mostrabas al No, principio no que iban tiene que de ver con el chiquito a modelo. grande. No tiene... Hay una cosa que se llama downsizing que siempre empezó en los 90. Los observadores encontraron algo brillante muy lejos y dicen, va a encontrar el modelo jerárquico. Listo, no va. Eso no necesariamente es así, porque vos estás encontrando como la punta del iceberg, como puse por ahí. Estás encontrando una fluctuación que podés tener una fluctuación máxima o muy grande a alto redshift. Y efectivamente en esos casos era así. En el caso de Webb pasa algo similar. Se encuentran algo que es muy brillante, muy grande, entre comillas, que no es grande, son 100 kiloparsecs, a alto redshift, y te dicen, bueno, esto rompe el modelo jerárquico. No necesariamente es así. Porque además, de hecho, hay modelos, ya hay un montón de papers explicando eso de distintas formas posibles, con distintas hipótesis, ¿no? Relacionadas con la formación estelar, formación de agujero negro supermasivo, bueno, los little red dots y toda esta historia que seguramente sabes. Así que en principio no está cerrado. Cuando dicen que se rompió todo, no se rompió todo, hay que seguir. ¿Una otra pregunta? Un par de preguntitas nomás. No sé si me perdí, pero cuando los clústeres lo hiciste con ¿cuál? ¿Con los 300 o con Con las cuál? 300, sí. Y una dudita de las áurigas, ¿le eligieron por ejemplo, por la resolución, que es buena, o porque te limita un poco en el tema, por ejemplo, cuando definiste in situ o ex situ, Sí. el no poder seguir al gas? No, eso lo hacemos con... No, a ver. Lo que hacemos ahí es seguir a la estrella hasta el momento en que la estrella desaparece, digamos. En el momento en el que es como ir hacia atrás en el tiempo, ahí se forma. Y ahí, claro, claro, no, solo con la estrella. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Online? ¿Alguna pregunta? ¿No acordás? Bueno, le agradecemos de nuevo, Sebastián. Y los invitamos al café de afuera.